Increíble revelación, un hombre de traje transformó mi vida tras ser abandonado en la iglesia. Manuel, a sus 25 años, se sentía como un náufrago en su propia existencia. Cada día que pasaba en la brutalidad de Ciudad Juárez era una lucha constante contra un mundo que parecía haberlo abandonado, tal y como lo había hecho su familia. Criado por su abuela, la vida entre las sombras de su barrio humilde le enseñó que el desprecio y la indiferencia eran sus únicos compañeros. Mientras el ruido de los sueños prometidos se desvanecía en ecos lejanos. Tras tantas preguntas sobre su futuro que se habían convertido en dagas, una tarde se sintió más perdido que nunca. Fue entonces cuando decidió refugiarse en la iglesia del barrio. Un lugar donde las velas iluminaban la oscuridad, ofreciendo un destello de esperanza. Allí, en ese sagrado refugio, se topó con don Javier. Un hombre de traje, en apariencia fuera de lugar en ese entorno desgastado, cuya mirada cansada ocultaba historias de fracasos y pérdidas. Don Javier había sido un abogado prometedor, pero un error lo había llevado a la ruina. No obstante, su voz resonaba con una determinación inquebrantable, y aquellos rasgos de tristeza contrastaban con la fuerza que emanaba de su ser. Manuel sintió una conexión instantánea, una chispa de calidez que no había experimentado en años. Conversaron por horas, y así, empezaron a trazar un camino que Manuel jamás había imaginado. Manuel comenzó a percibir un futuro académico que, a pesar de su cruda realidad, parecía fluir en un horizonte lleno de posibilidades. Sin embargo, en su pecho latía el conflicto, desgarrador y constante. Las expectativas que su familia había dejado flotando en el aire lo atrapaban, mientras su corazón anhelaba romper esas cadenas y forjar su propio destino. La imagen de su abuela, fragilizada por el desánimo, lo atormentaba. Podría salir de la oscuridad que la había envuelto, dejar atrás esas memorias dolorosas y alcanzar sus sueños. La sonrisa de don Javier se convirtió en su punto de referencia. Su ancla en momento de tormenta, un recordatorio de que incluso las semillas más frágiles pueden crecer en la tierra más árida. Pero la serenidad se desmoronó la noche en que Luis, su viejo amigo y cómplice de la infancia, se acercó con un brillo de envidia en sus ojos. La transformación de Manuel lo había herido de tal manera que un torbellino de inseguridades comenzó a devorarlo desde adentro. La leal amistad que habían compartido se tornó en un campo minado. Manuel dudaba o su mente aceleraba, mientras el eco de las risas de su infancia se mezclaba con la presión de seguir adelante. La preocupación por una posible traición nubló su juicio. En esos momentos de soledad, enfrentaba el dilema de despojarse de lo que había sido, pero ¿a qué costo? En medio de la creciente presión, una carta llegó a su vida, la cual contenía secretos del pasado que su abuela había guardado celosamente. Manuel sintió como el aire se le escapaba, como si un peso aún mayor cayera sobre sus hombros. Esa revelación misteriosa tenía el potencial de cambiarlo todo. Pero también lo obligaría a confrontar sus miedos más profundos y la cruda injusticia de un pasado que lo perseguía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las luces de la iglesia, antes reconfortantes, comenzaron a proyectar sombras inquietantes en su mente. La lucha interna entre honrar a su familia y seguir su camino lo dejaba agotado. Podría enfrentarse a Luis, a sus propios temores, y, a la vez, permitir que la verdad lo impulsara hacia adelante. La incertidumbre le carcomía, la angustia latía en su pecho como un tambor ensordecedor. Manuel se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era el enfrentamiento con su pasado,
sino también la búsqueda de su propia identidad en un mar de expectativas ajenas. La noche se tornaba más oscura, y la iglesia, con todos sus secretos, parecía observar con ojos atentos, mientras su destino pendía de un hilo. Manuel despertó con la sensación de que el día que se avecinaba podría cambiarlo todo. La carta, aún sin abrir, estaba sobre su mesita de noche como un recordatorio de la carga que había estado evitando. La incertidumbre se apoderaba de él, y el eco de sus pensamientos lo mantenía alerta. Estaba listo para enfrentar lo que había en esa hoja. La voz de don Javier resonaba en su mente, instándolo a que, para crecer, era necesario afrontar las verdades incómodas. Mientras se vestía, las sombras del pasado parecían disolverse con cada prenda que se colocaba. A pesar de la tormenta interna, se sintió más decidido que nunca. Ese día iba a enfrentarse no solo a la carta, sino a los fantasmas que habían limitado su vida durante años. La fuerza que había encontrado en la iglesia y en su conexión con don Javier lo empujaba a enfrentar un nuevo nivel de autoconocimiento. El camino hacia el barrio no pareció tan desolador como solía. La ciudad, con su aliento ruidoso y vibrante, se convirtió en un recordatorio de todo lo que podía perder si no tomaba acción. Cada paso estaba impregnado de una resolución renovada, despojado del pesimismo que solía acompañarlo. Cuando llegó a la iglesia, el lugar parecía diferente, como si cada rincón le sonriera, recordándole que ya no estaba solo. Una vez dentro, se presentó ante don Javier, cuya serena presencia lo confortó. ¿Estás listo para descubrir la verdad que tu abuela ha guardado?, preguntó el hombre de traje, su voz profunda resonando en los ángulos del recinto. Manuel asintió, sintiendo un nudo en el estómago al tiempo que pasaba la carta entre sus dedos. El acto de abrirla se sintió monumental, como si desatara una tormenta de emociones reprimidas. El contenido de la carta era un relato doloroso, pero también revelador. Hablaba del sacrificio de su abuela, de las decisiones que había tomado para protegerlo, y de secretos familiares que jamás imaginaría. La ira y el dolor surgieron en su pecho, pero al mismo tiempo, un profundo entendimiento se dispuso a florecer en su interior. Manuel ya no era solo un producto de la tragedia. Su historia estaba formada por la lucha y la esperanza. Al finalizar la lectura, Manuel sintió que una parte de sus cadenas se rompía. En lugar de sentirse abrumado, una visión clara se presentó ante él. Comprendía que su abuela había hecho todo lo posible para forjar un camino para él y, aunque la vida no había sido amable, esa carga no era solo suya. Era un legado de valentía y resistencia. Así, decidido, se dirigió a don Javier y compartió su revelación. La expresión del mentor reflejaba orgullo y satisfacción. Ahora que has tomado este paso, es momento de actuar, lo instó don Javier. Manuel sintió que el impulso lo invadía. La historia de su familia era un ladrillo en la construcción de su futuro, pero no era el único cimiento que necesitaba. Los días siguientes fueron intensos. Manuel se dedicó a investigar más sobre sus raíces, a la vez que se preparaba para su primera presentación académica. En la búsqueda de sus orígenes, se encontró con personas que habían pasado por caminos similares y, de a poco, se formó una red de apoyo silenciosa pero poderosa. Esa búsqueda lo llevó a entender que cada historia era única y valiosa, incluyendo la suya. Una noche, mientras navegaba por archivos virtuales y documentos, un nombre emergió en su mente. Era un personaje clave en el relato de su abuela, alguien que había estado ausente pero cuya influencia generaba ecos en su vida. ¿Y si esa persona, que alguna vez había sido parte de su vida, podía ofrecerle más que respuestas? ¿Qué pasaría si el pasado volvía para entrelazarse con su presente, cambiando el rumbo de su viaje de manera irrevocable? La pregunta lo dejó en vilo, convencido de que otra revelación estaba por llegar. Una que podría abrir aún más puertas en su camino hacia el futuro. El nuevo día llegó con un aire distinto, como si el mundo mismo estuviera esperando que Manuel diera el siguiente paso.
sentado a su escritorio. La pantalla parpadeante del ordenador parecía desafiarlo a seguir desenterrando las piezas de su historia familiar. La idea de la presentación académica lo mantenía en un hilo de ansiedad y expectativa. Este no era solo un ejercicio académico. Era una oportunidad para hacer escuchar su voz, para resaltar un pasado que había sido silenciado durante demasiado tiempo. Sin embargo, la sombra de ese nombre mencionado en la carta nunca se desvanecía de su mente. Manuel decidió que era hora de actuar. Los días anteriores habían sido un umbral hacia un mayor autodescubrimiento, pero había algo más que debía hacer. Sintió un imperativo inquebrantable de localizar a esa persona, la que había estado presente en la vida de su abuela. Alguien que podría tener la clave para comprender su propia historia. Este individuo no era un mero nombre. Representaba un puente entre generaciones, un vínculo potencial entre el dolor y la sanación. Inició una búsqueda meticulosa, mientras la adrenalina corría por sus venas. Cada índice y base de datos se convertían en sus aliados. Y cada pequeño hallazgo lo empujaba a profundizar más a medida que investigaba. Su mente oscilaba entre la determinación y el miedo. ¿Qué pasaría si la verdad que encontraba resultaba ser dolorosa? ¿Qué si esta persona no estaba dispuesta a compartir su parte de la historia? Al caer la noche, exhausto pero entusiasta, encontró un posible contacto, un viejo amigo de la familia, un hombre que había sido un pilar en tiempos difíciles para su abuela. Manuel se sintió solas a través de las palabras escritas en su mente, pero también inspirado a prepararse para el contacto. Sin embargo, también había una parte de él que dudaba. La comunicación podría abrir viejas heridas, y no estaba seguro de estar listo para lo que podía suceder. Días después, llegó el momento. Con el corazón palpitante y los dedos temblorosos, envió un mensaje al contacto que había identificado. Preguntas y preocupaciones inundaban su cerebro. ¿Sería recibido con los brazos abiertos o sería simplemente ignorado? El silencio que siguió presionaba sobre él como una ola, desatando su ansiedad. Mientras tanto, la presentación académica se acercaba. Manuel se sumergió en la preparación y se enfrentó por primera vez al desafío de hablar de su historia personal en un entorno académico. Era importante para él que los demás comprendieran que el conocimiento no solo reside en los libros, sino también en las vidas vividas por aquellos que han enfrentado adversidades. El día de la presentación, mientras el público se acomodaba en las sillas, sintió el peso de su historia empujando hacia la superficie. El miedo y la inseguridad trataban de apoderarse de él, pero el recuerdo de su abuela y el sacrificio que había hecho lo reconfortaban. Cuando se alzó para hablar, se dio cuenta de que se encontraba frente a una sala llena de seres humanos que, tal vez, también estaban en busca de sus propias verdades. Las palabras fluyeron con pasión. Cada frase resonaba, no solo en sus oídos sino en el corazón de quienes lo escuchaban. Era un acto de reclamación, una vuelta a su linaje, y al mismo tiempo, un desafío a su futuro. Al concluir, el aplauso le llegó como un alivio. Pero en medio de la ovación, su móvil vibró en el bolsillo con un mensaje inesperado. «Soy yo, hablemos». La respuesta a su búsqueda había llegado, y con ella, la posibilidad de una nueva revelación. ¿Qué secretos guardaba el antiguo amigo de su abuela que podía cambiar aún más su perspectiva? La emoción y el temor se entrelazaron en su corazón, mientras se preparaba para el llamado que podría definir el rumbo de su vida. Manuel se sentó en su escritorio, el mensaje aún iluminando la pantalla de su móvil. Las palabras resonaban en su mente, la promesa de que una conversación podría desvelar una verdad importante. Sin embargo, un torbellino de pensamientos lo abrumaba. Había sentido el peso de su historia en el discurso que había compartido. Pero ahora esa emoción se convertía en una presión que lo instaba a actuar. Enfrentar al contacto era un reto de proporciones inusuales. El viejo amigo de su abuela era una entrada no solo a su pasado, sino también a una serie de emociones que su mente había escondido,
cómo abordaría el tema. Cada palabra que planeaba utilizar parecía estar cargada de significado. Decidió que no podía permitir que el miedo lo dictara. Este era un paso hacia su crecimiento y comprensión personal. Tomó un par de respiraciones profundas y decidió hacer la llamada. Los tonos de espera resonaban en el teléfono. Cada segundo se sentía como una eternidad. Al otro lado, una voz familiar, pero lejana, atendió. Se presentó, y aunque su voz era calmada, pudo percibir un ligero temblor al inicio. «Hola, Manuel. He esperado escucharte». Las palabras lo tomaron desprevenido. Había una calidez en ellas que lo unió instantáneamente con su historia familiar. Hablaban de una conexión que había permanecido oculta demasiado tiempo. Empezó a explorar la vida de su abuela a través de este interlocutor. Compartieron recuerdos, risas y también las sombras que habían quedado atrapadas en el tiempo. Poco a poco, el viejo amigo dejó caer fragmentos de información que lo hicieron cuestionar lo que sabía. La historia de su madre y la razón detrás de su dolor se revelaban como un rompecabezas que estaba ansioso por completar. Sin embargo, en cada revelación, Manuel sentía que el peso de la verdad incrementaba. ¿Por qué no me lo dijeron antes? La oscuridad del silencio y la complicidad de sus mayores le pesaban en el pecho. Pero en lugar de ceder ante la frustración, eligió confrontar sus emociones. Esa comunicación no solo era un diálogo entre él y el viejo amigo. Se transformó en un viaje hacia su propia resiliencia. La conexión que estaba forjando le otorgó un nuevo sentido de propósito. La búsqueda de información se tornó en una búsqueda interna sobre cómo encajaba él en toda esa narrativa. Ya no era un mero suministrador de hechos, sino un mensajero de historias de amor, pérdida y redención. Al final de aquella conversación, sentía que había escalado una montaña emocional. Sin embargo, se dio cuenta de que el verdadero trabajo comenzaba allí, y que había más preguntas que respuestas. Mientras colgaba, se sintió un poco más ligero, pero también más decidido. El siguiente paso eran las cartas llenas de preguntas. Abrió su ordenador nuevamente, el cursor parpadeando como señal de inquietud. Mientras redactaba, su mente fluía entre la determinación y el miedo. Este proceso era crucial, pero requería una valentía renovada. Su viaje no solo implicaba recuperar su historia, sino también plantar las semillas de su propio futuro. En su cabeza, se repetía una pregunta que amenazaba con asustar y a la vez empoderar: ¿qué más estoy dispuesto a descubrir sobre mí mismo? Con cada palabra escrita en el ordenador, el pasado y el futuro parecían converger, invitándolo a enfrentarse a su propia verdad. Pero mientras escribía, recibió un mensaje nuevo, un aviso que cambió nuevamente la dirección de su pensamiento. La notificación con un nombre que no esperaba. Sus manos temblaban mientras lo leía. He estado esperando este momento. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. El giro de la revelación lo dejó estupefacto, y una mezcla de inquietud y expectativa se apoderó de él. ¿Qué podría ser tan importante que eso lo obligaría una vez más a confrontar todo lo que había descubierto? La incertidumbre lo llevó a un nuevo abismo de intriga y desafío. Y supo que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido que podría cambiarlo por siempre. Manuel se sintió atrapado en un mar de pensamientos contradictorios. Las palabras del nuevo mensaje reverberaban en su mente, empujándolo hacia un abismo de curiosidad y miedo. ¿Qué podría haber sido tan importante sobre su madre que mereciera un mensaje urgente? Se preguntó si el momento que había estado esperando se había presentado. Sin embargo, la duda lo invadía. Su corazón latía con fuerza mientras un sudor frío comenzaba a instalarse en su frente. Decidió que debía actuar. Ignorar el mensaje no era una opción. Le envió una respuesta rápida. ¿De qué se trata? Esperó, su mente tratando de anticipar cualquier respuesta posible. Cada segundo que pasaba lo llenaba de tensión. Y llegó a preguntarse si realmente estaba listo para afrontar lo que estaba a punto de descubrir.
Cuando finalmente llegó la respuesta, su aliento se detuvo. Necesitamos hablar en persona. Hay secretos que no pueden ser transmitidos por mensaje. La exigencia de un encuentro cara a cara evocó en él una sensación de seriedad. Sabía que la persona detrás de esa línea de texto tenía que ser alguien relevante en su vida, y eso lo llenaba de inquietud. Al día siguiente, decidió que se encontrarían en la cafetería que solía visitar con su madre. Con cada paso que daba hacia aquel lugar, la confusión y el nerviosismo se entrelazaban. En su mente, las imágenes de los momentos compartidos con ella atravesaban su pensamiento. Había tanto que deseaba comprender y recompensar en su propia historia. Al llegar, su mirada se centró en la figura de un hombre con un traje elegante, que parecía haber salido de una revista. Lo reconoció instantáneamente. Era un antiguo amigo de su madre, alguien que había escuchado hablar de él con respeto y afecto. La sensación de reencuentro se mezcló con la urgencia de la situación, y cuanto más se acercaba, más nerviosismo lo invadía. «Hola, Manuel», su voz era grave, pero en él había un calor que desarmó un poco la tensión del ambiente. «Gracias por venir. Necesitamos hablar seriamente acerca de tu madre y de todo lo que no te dijeron». «¿Por qué no me lo dijeron?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. El hombre de traje lo miró con un dejo de tristeza y antes de responder pidió un café. Manuel apretó la mandíbula mientras la espera se carga de significado. La atmósfera se sentía densa, como si el aire pesado portara secretos inconfesables. Cuando el café llegó, el hombre lo miró fijamente. «No puedo seguir ocultando lo que sé. Su vida estaba llena de sombras, Manuel, y tú mereces conocer la verdad. La historia de tu madre es mucho más complicada de lo que piensas». Aquella revelación fue un balde de agua fría para Manuel. Todos sus esfuerzos en descubrir el pasado se sentían ahora insignificantes ante la magnitud de lo que estaba sugiriendo. Esa conversación significaría no solo un desafío emocional, sino que también frecuentaría su capacidad de enfrentar la realidad de su historia familiar. Pero al mismo tiempo, eso podría ser la oportunidad que necesitaba para sanar. «Estoy listo para escuchar», su voz era firme a pesar del torbellino interno. Quería desenterrar todo, comprendiéndose a sí mismo en el proceso. No podía ser una mera víctima de su historia. Necesitaba transformarse en su protagonista. El hombre suspiró, sabiendo que los próximos minutos podrían cambiar la dirección de la vida de Manuel. Comenzó a desvelar fragmentos de la vida de su madre, tejiendo un tapiz de decisiones, amores y desamores que impulsaron sus acciones y elecciones. Frente a cada revelación, Manuel sentía como el peso de la rescomor se mezclaba con una renovada determinación por abrazar su identidad. Mientras la charla transcurría, Manuel entendió que sabía menos de su madre de lo que había imaginado. Las verdades ocultas comenzaban a surgir, y con cada palabra el conocimiento se iba entrelazando con su esencia. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía resonando. ¿Había todavía algo más que debía descubrir que pudiera en realidad alterar el curso de su propia vida? La inquietud lo llevó a cuestionarse qué otras sorpresas le esperaban en el camino. Caminando hacia el final de esa conversación crucial, se percató de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las piezas del rompecabezas de su vida estaban a punto de encajar de una manera que nunca había anticipado. La mirada del hombre decía que sí, pero la secuencia de revelaciones lo dejaba en un estado de expectativa febril. ¿Qué más podría descubrir? Manuel sentía que su mundo había girado sobre sí mismo en cuestión de minutos. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco persistente, cada frase desnudando una faceta de la vida de su madre que no había querido imaginar. Mientras lanchaban fragmentos de memoria, de desamor y decisiones complicadas, Manuel se daba cuenta de que no solo estaba explorando el pasado de su madre, sino que sus propios cimientos comenzaban a temblar. Tu madre hizo sacrificios importantes. No te lo dijeron porque había cosas de las que se avergonzaba,
continuó el hombre. Tomó decisiones que a algunos les parecerían erradas, pero que para ella eran necesarias. La historia que escuchaba lo tomaba por sorpresa. Era más fácil pensar en su madre como la figura ideal que había creado en su mente. Una mujer fuerte y brillante que su familia había venerado. Pero ahora se enfrentaba a una imagen más complicada, una mujer llena de debilidades y errores que había buscado proteger incluso a costa de su propia felicidad. A medida que cada detalle salía a la luz, Manuel comenzó a descubrir algo dentro de sí que no había alcanzado a identificar: su necesidad de justicia. Las mismas emociones que habían invadido su pasado, el sentimiento de haber sido dejado atrás, resurgían. La pregunta que latía en su interior era si, al conocer estos secretos, encontraría también un sentido de propósito que había buscado sin descanso. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué tengo que cargar con un pasado que no entendía? Gritó, casi sin darse cuenta de que sus palabras se habían deslizado entre la angustia y la frustración. El silencio en la mesa fue profundo, y el hombre le dedicó una mirada comprensiva. Conocer las sombras que habitan en tu historia puede liberarte, Manuel. Te dará fuerza para confrontar no solo a ella, sino a lo que sientes. No puedes ser prisionero de lo que no comprendes. La franqueza en la voz del hombre lo golpeó como una ola. Una ola que podría arrastrarlo a una nueva vida si se permitía sentir. Si podía abrirse a la verdad que había estado ocultando incluso de sí mismo. Los siguientes minutos se convirtieron en un desafío interior. Manuel sabía que esos secretos no solo eran sobre su madre. Eran reflejos de él mismo. Cada revelación lo empujaba a ver sus propias falencias y carencias. En cada decisión de su madre, comenzaba a atisbar su propia lucha y ese deseo profundo de superar las limitaciones que lo habían definido. Necesito encontrar mi voz, mi lugar, murmuró, más para sí mismo que para su interlocutor. La determinación comenzó a tomar forma en su ser. Comprendía que el camino no sería fácil, pero si en verdad deseaba transformar esa herencia de dolor en empoderamiento, tendría que adentrarse en un proceso que lo llevara a reencontrarse. Las horas se deslizaban y el hombre de traje seguía hablando, narrando historias que entrelazaban el pasado de su madre con el presente de Manuel. Al fin, se despidió con un consejo cargado de significado: conocimiento es poder. No temas buscar más, porque en el fondo, tu historia es también tuya por descubrir. Manuel salió de la cafetería con una mezcla de confusión y claridad. Las emociones danzaban en su interior, pero había una chispa que lo impulsaba hacia adelante. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que las verdades que había escuchado podrían ser la clave para despojarse de los fantasmas que lo atormentaban. Pero, ¿estaba preparado para la búsqueda de su identidad? ¿Sería capaz de enfrentarse a las sombras que ahora quería iluminar? Su mente ya trazaba un nuevo rumbo. Necesitaré más información, más respuestas, pensó, y un nuevo sentido de urgencia lo llevó a tomar una decisión. Se adentraría en los laberintos del pasado y exploraría cada rincón de la historia familiar que le habían negado. Sin embargo, el aire en su pecho era pesado con la anticipación de lo que estaba por venir. Sabía que no todo sería fácil, pero un pensamiento persistía: ¿estaré listo para enfrentar las revelaciones que aún no conozco? El horizonte estaba lleno de incógnitas y a cada paso su búsqueda se sentía más intrépida. Pronto descubriría que su historia había estado entrelazada con problemas aún más profundos de lo que jamás habría imaginado. La incertidumbre apelaba a su espíritu mientras se adentraba en este nuevo capítulo de su vida. Manuel se despertó la mañana siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación que le pesaba en el pecho. Había dormido mal, sus pensamientos eran un torbellino de recuerdos recientes y revelaciones dolorosas. El eco de la conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente. Lo que había aprendido sobre su madre lo había transformado. Y ahora sus pasos estaban guiados por una nueva misión: descifrar su propia identidad a través del legado dejado por ella. Se arregló rápidamente, la mirada fija en el espejo,
Había algo diferente en él, no solo preocupado, sino con un toque de coraje que antes no había conocido. Se dio cuenta que, por primera vez, sentía que lo que estaba por venir era su elección. Un impulso se dirigió a la biblioteca local, el centro de investigación de su comunidad. Haría su primera inmersión en el pasado familiar. La biblioteca era un lugar silencioso, saturado de olor a papel y tinta. Manuel recorrió las estanterías con curiosidad y un ligero temblor. Sabía que ahí encontraría respuestas, pero esa búsqueda también implicaba enfrentarse a la historia de su familia, una historia que había estado oculta. Se sentó ante una mesa, rodeado de libros y documentos que reflejaban un pasado que había tratado de ignorar. Mientras hojeaba los registros, se encontró con imágenes de su madre, más joven y con una mirada que irradiaba esperanza, pero también una sombra de tristeza. Entre apuntes de su madre, descubrió una carta que nunca había visto. La carta contenía una serie de reflexiones que giraban en torno a sus decisiones, sus luchas con las expectativas y el miedo al fracaso. Manuel sintió una punzada de conexión con esas palabras. Eran reflejos de sus propias inseguridades. No quiero que mi vida sea un eco del pasado, pensó mientras las lágrimas amenazaban con salir. Pero al mismo tiempo, mencionó en su mente la sentencia que había repetido tantas veces: comprender a mi madre es comprenderme a mí mismo. Pasó horas escudriñando documentos y fotografías. Cada descubrimiento le hacía preguntarse más sobre sí mismo. Se dio cuenta que había construido muros a su alrededor durante años, protegiéndose del dolor que sus secretos familiares traían consigo. Sin embargo, a través de aquellos hallazgos, comenzaba a desmantelar esas barreras, una por una. ¿Qué hago con todo esto?, susurró en voz baja, sintiéndose abrumado. Esa tarde, comprendió que no solo buscaba respuestas, sino una manera de reescribir su propia narrativa. La vida no se trataba de aferrarse a viejos mitos, sino de reconocer las realidades, incluso las más crudas, para forjar una identidad fuerte. Decidido a no dejar que su historia lo definiera, Manuel comenzó a trazar un plan. Se buscaría a sí mismo en los fragmentos de su madre, en las decisiones que ella había tomado y en las que él tomaría hacia adelante. Investigaría más sobre su familia y, por primera vez en mucho tiempo, pensó en asistir a terapia. No solo para enfrentar lo que había descubierto de su madre, sino para poder deshacer la carga que había llevado durante tanto tiempo. A medida que el día llegaba a su fin, su mente giraba en torno a las posibilidades. Sabía que el camino hacia la sanación y la autodefinición no sería fácil, pero había algo liberador en ese reto. Fue en ese instante que entendió que también había un inmenso poder en la vulnerabilidad, en aceptar sus emociones y dejarse llevar por el proceso. Mientras cerraba la biblioteca, con una nueva luz en su mirada, se preguntó en silencio si podría enfrentar a su madre, aunque fuera de manera espiritual. Ella había tomado decisiones basadas en sus propias sombras, y ahora él estaba listo para enfrentar las suyas. Sin embargo, el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Sería capaz de equilibrar la empatía que sentía por su madre con su propio viaje hacia la autodeterminación? La incertidumbre presionaba sobre sus hombros. Una carga que aunque pesado estaba comenzando a aparecer, por primera vez, como una oportunidad. Su interior un nuevo mantra se formó: aprender del pasado no significa ser prisionero de él. Mientras caminaba hacia el atardecer, su determinación se volvió una brújula que le guiaba. Sin embargo, los ecos de las sombras que había comenzado a descubrir aún lo perseguían, a medida que se adentraba en su nueva vida. Se cuestionó: ¿puede un hombre liberarse de la herencia de sus seres queridos? ¿O esos lazos son más fuertes de lo que imagina? La respuesta, inminente e inquietante, parecía aguardar en el horizonte. Manuel despertó con la mente aún erguida en un mar de pensamientos. La habitación estaba bañada en la luz del amanecer, pero esa claridad no disipaba la sombra de la noche anterior.
No silencio cada rincón parecía susurrarle ecos de su búsqueda incesante por la verdad familiar. La carta de su madre seguía resonando en su mente, como un faro que iluminaba su camino, pero que también traía consigo una tormenta de emociones. Después de un par de días inmerso en la historia de su madre, decidió que ya era hora de actuar. Se daba cuenta de que la búsqueda de la verdad no era solo una manera de conocerla, sino un medio para encontrarse a sí mismo. Su primera parada sería un archivo municipal, un lugar donde esperaba encontrar más documentos sobre su familia. Registros que pudieran completar el rompecabezas de su identidad. Sin embargo, antes de salir, se miró de nuevo en el espejo. Esta vez, su reflejo no era solo un rostro perdido en la confusión. Había una chispa en sus ojos, un anhelo de transformación. Recordó las palabras de su madre en aquella carta. No dejes que el miedo te detenga, era un mantra que tenía que aferrarse a medida que la adversidad se interponía en su camino. El archivo municipal era una estructura austera, con pasillos que parecían listos para absorber secretos. Manuel paseó entre las filas de documentos y, aunque el lugar emanaba un aire frío, algo dentro de él ardía con calor. Tenía la firme intención de descubrir y comprender su origen. Revisó registros de nacimiento, defunciones y matrimonios. Fue en esos papeles amarillentos donde encontró una lista de nombres y fechas que estaban entrelazados. Cada citación de su familia se convirtió en una lección, una historia que anhelaba contar. Mientras leía, una claridad comenzó a formarse en su mente. Se sentía más conectado pero también más confrontado por la realidad que descubría. Conforme profundizaba, Manuel se topó con una serie de documentos que hablaban de decisiones difíciles que su madre tomó. Entre ellos había uno que captó su atención, una solicitud de apoyo emocional en un momento crítico de su vida. Esa revelación le partió el corazón. Comprendió que su madre había lidiado con el mismo miedo que ahora lo acosaba. Elementos de su historia empezaban a tejerse con los hilos de su presente. Esa conexión lo llevó a reflexionar sobre sus propias decisiones. Si pude encontrarla en estas páginas, también puedo encontrarme a mí mismo. El pasado no es una condena, sino un horizonte de posibilidades, pensó. La ansiedad que había sentido en un principio empezaba a transformarse en una presión constructiva. Era como si, al enfrentar las cicatrices de su familia, él también pudiera sanar las suyas. En ese momento, Manuel tomó una decisión: se inscribiría en terapia, no solo como una medida para lidiar con el legado familiar, sino como un acto de amor propio. Era hora de mirar a aquellas sombras a los ojos y de dejarlas ir, de reescribir su narrativa con todo lo que había aprendido. Mientras se dirigía de regreso a casa, su mente no se detenía en la noción de que la vulnerabilidad era un signo de fortaleza. Al abrirse a su propia historia, sentía que estaba cogiendo las riendas de su vida. ¿Puedo realmente enfrentar la verdad sin que me consuma?, se preguntó, sintiendo que el desafío de aceptarse a sí mismo había comenzado. Al llegar a casa, encontró un mensaje en su correo electrónico. Era de una terapeuta que había contactado tras investigar un poco. La sesión estaba programada para dentro de unos días. Algo en su interior se agitó, una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que sería un viaje lleno de sorpresas, pero estaba preparado para el reto. Sin embargo, al leer una vez más la carta de su madre, una pregunta latente emergió entre líneas. ¿Podré reconciliarme con los ecos de su vida y aún así forjar la mía? La incertidumbre se convirtió en un espejo que reflejaba sus dudas, y una nueva ventana se abría ante él. El viaje apenas comenzaba, pero Manuel ya podía sentir que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Las fibras de su realidad se entrelazaban, y una nueva verdad empezaba a surgir. Sería capaz de afrontar todos los secretos que aún permanecían ocultos. ¿Qué más descubriría sobre su historia y la de su madre mientras se adentraba en sus propios océanos de vulnerabilidad? La respuesta, como una sombra, lo siguió de cerca, susurrándole al oído en un constante desafío.
Manuel esperaba con una inquietud palpable el día de su primera sesión de terapia. Cada hora anterior se arrastraba como un susurro inquietante, recordándoles su vulnerabilidad. Había revisado mentalmente las preguntas que quería hacer, los sentimientos que quería expresar, pero una sombra de duda acechaba en el fondo de su mente. ¿Seré capaz de abrirme realmente? Finalmente, llegó el momento. La terapeuta lo recibió con una sonrisa cálida, un gesto que, aunque simple, sirvió para calmar un poco sus nervios. A medida que se acomodaba en el sillón, Manuel se dio cuenta de que todo su cuerpo transmitía una mezcla de ansiedad y expectativa. Era un espacio seguro, uno donde podía dejar al descubierto cada elemento de su vida que había mantenido oculto. La terapeuta comenzó preguntándoles sobre qué le había traído allí. Con cada palabra que pronunciaba, Manuel sentía como si abriera una caja que había mantenido cerrada durante años. Habló de su madre, de la carta, de la búsqueda de su identidad. Las palabras fluían, y con cada frase, su carga parecía aligerarse. El espacio se llenaba de fragmentos de su historia, y cada fragmento era un pequeño ladrillo en la construcción del camino hacia su autenticidad. Siempre he tenido miedo de ser vulnerable, confesó, sintiendo que se atrevía a compartir algo profundo. Temía que si la gente conocía mis inseguridades, me rechazarían, me dejarían. La terapeuta sintió con comprensión y le hizo una pregunta que dejó a Manuel en pausa. ¿Y si al abrirte, en lugar de rechazo, encontraras conexión? Aquella pregunta resonó en su interior. A lo largo de su vida, había huido de las relaciones más profundas por temor a no ser suficiente. Comenzó a reflexionar sobre sus amistades, sus conexiones laborales. Había mantenido una fachada de fortaleza, pero dentro de sí sentía un vacío persistente. Con el paso de las sesiones, Manuel experimentó un cambio. Cada encuentro se convirtió en un viaje hacia la comprensión de sí mismo. Empezó a abordar el dolor de su infancia, una acumulación de momentos que a menudo había minimizado. Cada conversación se sentía como una oportunidad no solo para analizar el pasado, sino para reescribirlo, para transformarlo en una parte de su narrativa que lo empoderara. Una tarde, después de una sesión especialmente reveladora, decidió que ya era tiempo de confrontar a su padre. Había evitado ese momento durante años, temiendo la mirada de juicio, el posible rechazo. Pero ahora, respaldado por el trabajo que había realizado en terapia y la nueva comprensión de su propio valor, sabía que la verdad era más fuerte que el miedo. Hoy lo haré, pensó al salir del consultorio. Su determinación lo empujó hacia su coche, donde su corazón latía al ritmo de la emoción y la ansiedad. Hacer esa llamada significaba abrir otra caja, pero esta vez no tenía miedo. Estaba preparado para enfrentar la realidad, fuera cual fuese. El diálogo con su padre fue tenso, un choque de emociones reprimidas que pretendían salir a la luz. Le preguntó por lo sucedido en su vida, las razones de su ausencia, las cicatrices que habían dejado. Mientras las preguntas brotaban, la defensiva de su padre empezó a desmoronarse. Manuel se sintió como un guerrero en su propia batalla, peleando no solo por respuestas, sino por el derecho a ser escuchado. Sin embargo, a medida que las revelaciones salían a la superficie, una corriente de duda lo atravesó. Si mi padre me abandonó, ¿puedo realmente confiar en que él cambiará? La pregunta arañaba su mente y para Manuel el tiempo parecía detenerse. En ese instante, una nueva certeza emergió: no estoy aquí solo para buscar respuestas. Estoy aquí para reivindicar mi historia. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus experiencias del día, un pensamiento lo invadió. Había tomado medidas significativas hacia su propia recuperación, pero ¿qué sucedería cuando esa conversación culminara en descubrimientos impactantes? La miedo se tornó en curiosidad. Y en ese giro de conciencia, Manuel comprendió que su historia apenas empezaba a revelarse.
Las verdades que desenterraba no solo cambiarían su percepción de su familia, sino que también podrían cambiar su percepción de sí mismo. Sin embargo, con la esperanza venía la inquietud. Estaba realmente listo para las revelaciones que iba a encontrar. La próxima sesión podría traer consigo más de lo que había imaginado. Con un nudo en el estómago, se dio cuenta de que la verdadera confrontación estaba apenas en el horizonte. Estaría preparado para enfrentar todo lo que podría descubrir. Las sombras del pasado en ese momento parecieron acercarse, desafiándolo nuevamente a través de las puertas de su verdad. Manuel despertó una mañana sintiendo que algo había cambiado en su interior. Cada conversación, cada revelación y cada sesión de terapia habían dejado marcas indelebles en su corazón y mente. Había enfrentado su pasado, desenterrando verdades difíciles, y ahora estaba decidido a tomar el control de su futuro. Se miró en el espejo y, por primera vez, vio a un hombre en lugar de un niño perdido. Las sombras que lo habían atormentado por tanto tiempo menguaban, y en su lugar surgía una determinación renovada. El día de su respuesta a su padre había llegado. Manuel sabía que no podía aferrarse al miedo ni dejar que la incertidumbre diera paso al desánimo. Con cada paso hacia la casa de su padre, caminaba con un propósito inquebrantable. Sabía que este encuentro significaría mucho más que una simple conversación. Era una oportunidad para reconectar piezas perdidas de su identidad y exigir la verdad que tanto anhelaba. Cuando llegó, la casa parecía más grande, más imponente de lo que recordaba. La entrada le dio la bienvenida con un susurro de nostalgia, pero Manuel no estaba ahí para dejarse llevar por lo que había sido. Se presentó ante su padre, quien lo recibió con una mezcla de sorpresa y reticencia. Sin embargo, no permitió que las emociones de su padre lo distrajeran de su misión. «Necesito entender por qué te fuiste», declaró, sintiendo cómo la valentía pasaba serpenteando por su voz. La conversación que siguió fue intensa y llena de revelaciones. Su padre sacó a la luz la historia que había sido simplemente un eco en su vida, decisiones complicadas, circunstancias desafortunadas y una lucha personal que nunca había compartido. Manuel escuchó con atención, sintiendo que cada palabra desataba un peso encima de él. Pero al mismo tiempo, se aliviaba al ver que la verdad podía ser liberadora. Mientras su padre hablaba, Manuel se dio cuenta de que el rechazo que sentía era solo parte de un relato mayor. Cada herida que su padre había llevado también había sido una carga en la vida de su madre. Y así, la historia se expandía más allá de su propia visión. Esta epifanía le permitió sentir empatía, no solo hacia su padre, sino hacia las elecciones que había tomado su madre. La bondad humana se asomaba entre las grietas de sus decisiones. Los días siguientes ofrecieron a Manuel la oportunidad de procesar todo lo que había aprendido. Se sintió más ligero. La carga que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse como humo en el aire. Su vida era ahora un lienzo en blanco sobre el que podría pintar su propia narrativa. Decidió que debía buscar lo mejor de su legado, no solo lo que había sido oscuro y negativo. En Jaisis halló la inspiración para construirse un futuro. Con el corazón latiendo más fuerte que nunca, Manuel se apuntó a un curso sobre desarrollo personal en la universidad local. Se sentía preparado para abrazar nuevas oportunidades, desenredar las capas de su pasado y entrelazarlas con pasos firmes hacia adelante. No estaba solo en este camino. Don Javier había estado a su lado durante todo el proceso, alentándolo a que no desistiera y trabajara por sus sueños. Con cada clase, Manuel fue cosechando conocimiento y habilidades que antes no creía atribuirse. El ambiente académico se convirtió en un espacio familiar, y sus compañeros se convirtieron en su apoyo. Compartían, a su vez, sus propias luchas, creando así un vínculo de confianza que le ayudó a consolidar su nuevo sentido de pertenencia. Su primera presentación académica fue un hito. Mantuvo el escenario como si estuviera hablando de su vida y sus raíces.
La conexión que había formado con su historia personal lo llevó a comunicar su verdad de manera auténtica. Resultó en aplausos, pero más importante aún, en un reconocimiento de su propio crecimiento. Se dio cuenta de que ya no estaba atado al pasado. Lo había transformado en un impulso para avanzar. Aquel día, mientras caminaba de regreso a casa con una sonrisa radiante, comprendió que el viaje había valido la pena. Había explorado paisajes dolorosos, descubierto verdades ocultas pero al final había logrado la conexión consigo mismo y con su historia. Su éxito no solo residía en su rendimiento académico, sino en la valentía de enfrentar lo desconocido y convertir la vulnerabilidad en fortaleza. Al mismo tiempo forjó una relación renovada con su padre y desarrolló un fuerte vínculo con su madre, a pesar de la distancia, reconociendo las sombras que habían compartido. Aceptó que su familia, con todos sus defectos, era solo parte de un mosaico más grande. Así, Manuel miraba hacia el futuro con confianza, convencido de que las aguas turbulentas que había navegado lo habían preparado para conquistar cualquier tormenta que se acercara. Su historia se volvería una fuente de inspiración para muchos. Tenía la firme intención de compartir su viaje y ayudar a otros a forjar su propio camino. Con una visión clara y un corazón abierto, Manuel había conquistado sus demonios internos, sí. Finalmente, había encontrado su lugar en este vasto mundo. Nunca abandonará la importancia de conectar con su historia, sabiendo que era solo el principio de un capítulo lleno de oportunidades. Él mismo había decidido no ser prisionero de su legado, sino arquitecto de su destino, y así, con una nueva luz ardiente en su pecho, Manuel recibió su futuro con los brazos abiertos. Ahora es tu turno de tomar acción transformadora. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No espere ni un segundo más para compartir.